Será un gran honor si nos acompaña. Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a Topos Uranos, el mejor canal de la galaxia, el universo y todo lo demás para aprender matemática y física. En esta ocasión quiero responder a una pregunta que me han hecho en los comentarios. La pregunta nos la formula el usuario Nabil Jabad y dice más o menos así. ¿La matemática es descubierta o es inventada? En el momento que vi esa pregunta y dije, ¡oh, santa cachucha! Me han hecho una pregunta realmente poderosa y de verdad me gustaría responderla. Sin embargo, antes de esbozar la respuesta que tengo sobre esa pregunta, que es muy potente, es una pregunta muy fuerte, muy gorda. Primero quiero decir algunas cosas sobre esto. Eh, Aclaraciones. Resulta que la discusión de si la matemática es inventada o descubierta es en realidad uno de los problemas centrales de la filosofía de la matemática. Y esta rama de estudio en particular no es muy conocida, no es una rama muy conocida, pero sí es una rama muy profunda que tiene gente muy seria ahí dándole vuelta al coco con esas cosas. Y yo estoy completamente seguro de que no le he dado la vuelta que le da la gente que está realmente metida en ese tema. Yo estudié licenciatura en física, no tengo una formación específica en filosofía. Así que reconozco que el esfuerzo que he hecho para ser competente en el área de física no está ni de lejos del esfuerzo que he hecho para esbozar esta respuesta. ¿Sí? Estas indagaciones sobre la filosofía de la matemática. Así que antes de que cualquier cosa, está el aviso de que debes tomarte mi respuesta con discreción. ¿Sí? Es más bien un parecer personal, o sea, es lo que yo creo que es la matemática y no necesariamente lo que se ha avanzado en las discusiones sobre la naturaleza de las matemáticas. Así que en ese sentido, sí, estás avisado, tienes que tomarte esto con cautela. Ya, pero aún así, aunque no es mi área de estudio, no es mi fuerte, por decirlo así, sí es algo en lo que he pensado. O sea, son cosas en las que he pensado. De repente me preguntaba, ¿qué es la matemática? Ya que hago matemática, ya que hago todas estas cosas con física, he preguntado, ¿qué es la matemática? ¿Qué es la matemática? Y en algún momento me he preguntado también si esta cosa o es más bien un juego que inventamos nosotros y que por casualidades de la existencia de la vida parece funcionar súper bien para responder preguntas sobre el universo, sobre la naturaleza, o en realidad la descubrimos, como ocurre con no sé, con las cosas que son descubiertas, o sea, que ya estaban ahí y nos encontramos que son así y las describimos y todas esas cosas. Como quien sale a explorar una isla llena de animales raros y los va descubriendo. Esos animales ya estaban ahí, independientes de la propia existencia de uno mismo como el investigador. Lo mismo podría ser con la matemática. Que esos seres místicos raros ya estaban cuando los empezamos a estudiar y nosotros simplemente los descubrimos. Esa es la gran separación que existe en torno a la filosofía de la matemática, a mi parecer. Existe una fuerte discusión, ¿no es cierto?, de si las matemáticas son inventadas. Como te decía recién, nosotros creamos reglas para entender lo que nos rodea y ocurre que maravillosamente estas cosas funcionan como los dioses para describir el universo y todo lo demás. Funciona a la raja. Y decimos, wow, qué oportuno, justo lo que necesito para entender el universo. O también ocurre que, bueno, íbamos por ahí y nos encontramos con esa cosa que llamamos matemática y también decimos, oh, qué maravilla, qué bien funciona para describir el universo. ¿Cuál de las dos será? En principio no tengo ni idea, pero voy a mostrarte mis indagaciones sobre estas ideas. Pero antes de eso, quiero hablarte un poco sobre las distintas posturas que existen al respecto. Ya puedes identificar dos. La postura que sostiene que la matemática es descubierta y no inventada es lo que se conoce como el platonismo. Según esta perspectiva, la estructura matemática reside en un universo abstracto y eterno, el cual los matemáticos exploran y desentrañan a través de su labor. De este modo,
Las matemáticas serían una cuestión de descubrimiento y no de invención. Los patrones matemáticos, los números, las formas y todas esas cosas existirían de forma independiente de nosotros y simplemente los descubrimos. Esta visión recibe el nombre de platonismo porque tiene una cierta similitud con esta teoría de las ideas de Platón. No es que Platón se la haya inventado, él inventó la teoría de las ideas, que puedes explorar a través de la alegoría de la caverna y ese tipo de cosas. Pero de ahí viene. En contraposición a esto está la otra postura que viene de la mano del constructivismo. En esta postura se argumenta que las matemáticas son una invención humana concebida para ayudarnos a entender el mundo. Y bajo esta óptica, los conceptos y sistemas matemáticos son producto del intelecto humano. De modo que las matemáticas serían invención nuestra y no una entidad existente de manera independiente en algún reino abstracto. Ahora, ambas posturas presentan sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el platonismo puede explicar por qué las matemáticas parecen tener una validez universal. Las leyes de la matemática parecen ser ciertas independientes de las circunstancias y los teoremas matemáticos mantienen su veracidad a través de todas las culturas y periodos históricos. Sin embargo, el platonismo tiene dificultades para explicar cómo podemos tener un conocimiento de un dominio abstracto que está completamente separado de nuestro mundo físico. Por otro lado, el constructivismo puede explicar cómo llegamos a conocer las matemáticas, simplemente porque las creamos, nosotros inventamos el juego y ahí está y lo jugamos. Sin embargo, este enfoque tiene dificultades para explicar por qué la matemática parece ser tan efectiva para describir el mundo físico. Simplemente inventamos las matemáticas y estas cosas parecen funcionar re bien para explicar el universo. ¿Cómo diablo ocurrió esa cuestión? Ni idea. Ahora imagínate que pasa esto. Tú te inventaste un juguete y ahora ese juguete te sirve para explicar las leyes del universo y todo lo demás. ¿Cómo diablo explicáis cómo demonios lo creaste? ¿De dónde salió? Ahí está la debilidad del constructivismo. No hay cómo, por lo menos en el constructivismo, no hay cómo explicar eso. Otras posturas sobre la naturaleza de las matemáticas que también son relevantes y vale la pena considerar son el formalismo. Esta postura sostiene que la matemática no son ni descubiertas ni creadas, sino que son meramente juegos formales que consisten en manipulaciones de símbolos según ciertas reglas predefinidas. En esta perspectiva, los matemáticos son como jugadores de ajedrez que se muestran en un tablero siguiendo las reglas establecidas, sin que haya necesariamente un significado o una realidad subyacente a estos movimientos. Y es bastante sencillo. Toman un tablero de ajedrez con sus piezas, cambian las piezas por otras cuestiones que tengan, no sé, figuras distintas pero que cumplan las mismas reglas y el juego queda igual. O sea, el rey no tiene por qué ser el rey, pero mientras cumpla la función que satisface el rey, en principio, va a funcionar como tal, independiente de la figura que tenga esta pieza. Es decir, hay un conjunto de reglas que no tienen por qué estar relacionadas con algo de la realidad. Y lo que importa ahí es que esas reglas sean consistentes, lo que vendría siendo equivalente a decir que sea un juego que se pueda jugar de manera justa, por ponerlo de alguna manera, de modo tal que se pueda identificar con claridad un ganador y un perdedor en el caso del ajedrez, aunque siempre existe la posibilidad de hacer tablas y que queden jugadas que se repartan cíclicamente en el tiempo, pero esa es otra historia. El punto es que se puede distinguir claramente un ganador de un perdedor en ese tipo de juegos. Por ejemplo, si llega al punto de hacer tablas, se pueden contar el número de jugadas que condujeron a eso, y el que haya hecho la mayor cantidad de jugadas podría considerarse como el perdedor porque hizo mayor cantidad de jugadas inútiles. Entonces ya queda listo. Cosas de ese estilo. Por otro lado está el intuicionismo. Esta es una postura en que se rechaza la idea de que las matemáticas existen independientemente de los seres humanos. Según los intuicionistas, la matemática es una creación humana que surge de nuestra intuición innata del tiempo y del espacio.
Esto implica que algunos conceptos matemáticos aceptados en otras posturas, como los números infinitos o las pruebas por contradicción, son rechazados por los intuicionistas porque no se derivan de nuestra intuición directa. No podemos probar cosas con infinitos porque no podemos interactuar ni de cerca ni de lejos con esas cosas. Y las pruebas por reducción al absurdo no son nada intuitivas. Entonces decimos, entonces la prueba no sirve. Esos son los intuicionistas. En mi opinión, los intuicionistas están renunciando a una cantidad de poder abrumadora de la matemática. Pero bueno, cosa de ellos. Por otro lado, tenemos el logicismo. Esta es una postura que sostiene que las matemáticas son una extensión de la lógica y por lo tanto son descubiertas más que creadas. Los logicistas argumentan que todos los conceptos y principios matemáticos pueden reducirse a conceptos y principios lógicos. Por lo tanto, si uno acepta que la lógica es un descubrimiento sobre la naturaleza de la realidad, entonces la matemática también sería un descubrimiento. En mi opinión, la postura logicista es una suerte de postura platónica con pasos intermedios. O sea, lo que se descubre en el fondo es la lógica y a partir de la lógica se deriva la matemática. Y de hecho, muchas cosas se derivan de la matemática a partir de la lógica. Uno puede ver incluso la matemática como una skin de la lógica. Le pones una piel y una skin y obtienes distintas teorías matemáticas. Es impresionante. Yo reconozco que tengo cierta afinidad con el logicismo. También tenemos el empirismo matemático. Esta postura sostiene que las matemáticas son esencialmente empíricas y se basan en generalizaciones de observaciones. Según esta perspectiva, las matemáticas no son ni descubiertas ni creadas en un sentido absoluto, sino que son una combinación de ambos. Son descubiertas en la medida que observamos patrones y regularidades en el mundo y son creadas en la medida que formalizamos estas regularidades, formulamos teorías y conceptos para describir y explicar esos patrones. Aunque estas posturas pueden compartir ciertos elementos con el platonismo y el constructivismo, yo creo que cada una de estas aporta características y suposiciones únicas que las distinguen. Por ejemplo, el formalismo ve las matemáticas como una manipulación de símbolos según reglas predefinidas, sin un compromiso con una existencia de entidades matemáticas abstractas o con la idea de que la matemática es una construcción humana. El intuicionismo, por otro lado, rechaza la existencia de entidades matemáticas abstractas, pero también se aleja del constructivismo al rechazar ciertos aspectos de la matemática que no se derivan de la intuición humana. El logicismo y el empirismo matemático también tienen unas propias suposiciones únicas. El logicismo ve la matemática como una extensión de la lógica, mientras que el empirismo matemático ve las matemáticas como una generalización de las observaciones empíricas. Por lo tanto, aunque estas posturas pueden compartir elementos con las posturas platónicas y constructivistas, cada una de estas tiene sus propias características y suposiciones que las distinguen. Las hacen únicas y agregan mayor nivel de detalle a esta discusión en caso de que uno quiera profundizar más en estas cosas. Si yo quisiera profundizar más en esto, que me gustaría, me falta el tiempo, me dedicaría a investigar cada una de estas posturas, pero las que me producen mayor afinidad estoy entre el empirismo matemático y el logicismo, la verdad, y te vas a dar cuenta de eso cuando te explique lo que yo creo que es la matemática. De hecho, es casi, podría decirse que soy empirista matemático. Sí. Puede que sea por mi formación como base, no sé, ahí veremos. Entonces, ahora sí, establecidas esas posturas, te voy a dar mi propia postura, lo que yo pienso sobre qué es la matemática. En mi perspectiva, ambas posturas poseen cierta validez. Me refiero al empirismo matemático, al platonismo y al constructivismo. Pero considero que existe un planteamiento con características más fundamentales que logra reconciliar ambas posturas, que es más bien algo que se asemeja al empirismo matemático. De hecho, es casi igual, sí, o muy parecido. Pero yo creo que el empirismo matemático puede reconciliar tanto el platonismo
como el constructivismo. En el sentido de que existen aspectos de la matemática, tales que unos son descubiertos y otros son de creación humana, y ambos juntos constituyen esta ciencia. De modo que la matemática es en parte creada y en parte descubierta. Es descubierta en la medida que surge de manera natural de la propia naturaleza, y al mismo tiempo es inventada en la medida en que el lenguaje que empleamos para describir la matemática es una invención humana. Este lenguaje matemático es una creación nuestra, pero está diseñado para describir un aspecto de la naturaleza, una realidad más profunda que es intrínsecamente matemática. Creo que las matemáticas forman una parte esencial de la propia naturaleza, ya que esta puede ser separada en dos partes opuestas y complementarias. Por un lado, tendríamos una parte que es susceptible de cambio y por lo tanto susceptible de ser observada directamente a través de alguna sensación. Y por otro lado, habría una parte que es inmutable, que es imperceptible a través de los sentidos, pero que puede obtenerse indirectamente a través de las proyecciones de las regularidades producidas sobre nuestras percepciones. Ahora aquí tengo que explicar qué entiendo yo por estas percepciones, por qué el cambio produce la percepción. Esto puede parecer un poco raro, pero creo que la sensación directa se basa principalmente en el cambio. Por ejemplo, cuando tocamos un objeto caliente, percibimos su temperatura de forma directa debido a que la transferencia de calor que produce esta interacción produce un cambio de temperatura que altera el estado de nuestros órganos sensoriales, produciéndose así la sensación térmica. Nosotros percibimos las cosas a través de nuestros órganos sensoriales porque estos se ven alterados en su interacción con la naturaleza y poseemos mecanismos adecuados para tener registro de ello, principalmente nuestra memoria, nuestra mente, ¿no es cierto? Nuestros órganos sensoriales registran esos cambios. Esta dinámica es similar para cualquier otra percepción, ya sea el color, el sabor, el tacto o lo que sea. Todos, en cada caso, hay un órgano sensorial que se ve alterado por alguna interacción con la naturaleza. El órgano encargado de cada percepción experimenta un cambio de acuerdo a su interacción con la naturaleza e interpretamos ese cambio como una sensación. Es por esto que considero que nuestra percepción directa está fundamentalmente basada en el cambio. Además de la percepción que tenemos a través de los cambios de estado de nuestros órganos sensoriales debido a su interacción con la naturaleza, también somos capaces de observar la manera en que nuestra propia percepción cambia. Por ejemplo, aunque la sensación de tacto que se produce por el cambio en nuestra piel al interactuar con una superficie, ese cambio no siempre se produce de la misma manera. Por ello somos capaces de distinguir distintos tipos de textura. La diferencia aquí radica en la observación de alguna regularidad o falta de ella entre dos observaciones. La sensación de tocar una roca no es lo mismo que de tocar una alfombra o un trozo de papel con escritura en braille. La diferencia radica en las regularidades o falta de ellas en la superficie de cada objeto. La observación de regularidades es, en consecuencia, una suerte de observación sobre las observaciones que depende de cómo se produce el cambio de estado a nuestros órganos sensoriales. La observación y distinción de estas regularidades constituye una percepción abstracta, en el sentido de que ya no se trata de observar un objeto de la naturaleza, sino la forma en que nuestra percepción ocurre al producirse esa interacción con la naturaleza. Esto es lo que yo llamo una percepción indirecta. Considerando lo anterior, podemos observar que algunos aspectos de la naturaleza nos generan percepciones llenas de regularidades, mientras que otros parecen ser completamente irregulares. Sin embargo, que algo parezca irregular no significa necesariamente que lo sea. Simplemente indica que no hemos sido capaces de percibir, interpretar o abstraer su regularidad. Por lo tanto, es relevante plantear la siguiente pregunta:
¿Las interacciones que ocurren en la naturaleza son siempre regulares, siempre irregulares? ¿O existe una compleja amalgama entre estos dos extremos? Creo que las interacciones que ocurren en la naturaleza no pueden ser irregulares, al menos no de una forma absoluta. Si lo fueran en su totalidad, esto constituiría una regularidad en sí misma, lo cual sería contradictorio. O sea, es como si el universo fuese uniformemente irregular. Entonces la propia irregularidad vendría siendo la regularidad, lo cual es como medio raro. En cualquier caso, no es lo que ocurre realmente, porque si el universo fuese completamente irregular y todas las interacciones en él fuesen irregular, viviríamos como una especie de sopa cósmica donde no existe ninguna estructura reconocible. No habría ni tú, ni yo, ni computadores, ni nada. Nada de eso podría existir. Sin embargo, esta idea aplica solo a las interacciones como un todo y no particularmente a cada interacción de forma individual, donde el análisis es diferente y algo más complejo. Una interacción regular entre dos objetos A y B siempre producirá un mismo resultado que podríamos llamar C. Si A interactúa con B, siempre te produce C. Siempre que obviamente se realicen de la misma manera, de la misma forma, todo igual. A interactúa con B, te produce C. Donde C es algún objeto, cosa que está dentro del mismo universo. Para comprender cómo sería una interacción que no es regular, deberíamos profundizar un poco más en este concepto. El conjunto de todos los resultados posibles, como ya sabemos, será algún subconjunto de los objetos que están en el universo. A partir de esto tenemos que si este subconjunto es nulo, o sea, el vacío, entonces no hay interacción. Si este subconjunto tiene un solo elemento, entonces de seguro que es una interacción regular. A y B siempre producen el mismo elemento C, o sea, un único elemento. Y finalmente, si hay más de dos elementos en el conjunto de resultados posibles, entonces podemos decir, sin lugar a dudas, que la interacción es irregular debido a la multiplicidad de resultados posibles. Sin embargo, en este último caso, es posible examinar la frecuencia con que cada resultado ocurre relativa al número de veces que se da la interacción, pudiendo así encontrar que las correspondientes frecuencias relativas se mantienen regulares. Así que, si este fuera el caso, entonces, aunque los resultados posibles sean múltiples, la regularidad sería el resultado de una abstracción más profunda cuyo resultado único sería la colección de las correspondientes frecuencias relativas. Entonces se tendrá que, entre la interacción de los objetos A y B, el resultado que es regular siempre es este conjunto de frecuencias relativas. Y si ese no fuera el caso, entonces existirá distintos conjuntos de frecuencias relativas que se obtendrán como resultados posibles de esa abstracción. De modo que si existiera una regularidad, esta se podría dar a un tercer nivel de abstracción y así sucesivamente. Llegados a este punto surge la pregunta: ¿puede este proceso de encontrar abstracciones que identifiquen una regularidad subir de nivel indefinidamente? La respuesta, como ya podemos adelantar, es un no, no. Aunque en tal caso, la propia carencia de regularidad a todos los órdenes sería en sí misma una regularidad del proceso mismo. En consecuencia, por necesidad, este proceso de ascender en el orden de abstracción hasta encontrar una regularidad debe finalizar en algún punto. Es decir, si ocurre un proceso que decimos es absolutamente irregular y nos obliga a subir infinitamente en esta búsqueda de regularidades, en el cual no existe ninguna, bueno, ocurre que este proceso se puede repetir indefinidamente y ya podemos decir que es regular, porque siempre ocurre de la misma manera. Entonces, esta regularidad emerge ahora sobre el análisis del propio proceso de encontrar la regularidad, cuya respuesta es no. Por lo tanto, es regular, y eso entra en contradicción con la idea de que no era regular. Por eso, no es posible que un proceso sea irregular para todos los órdenes, porque si lo fuera, es regular. Por lo tanto, contradicción. Es una cosa media rara. ¿Sí? A partir de esto es que yo sostengo la idea de que
Todos los procesos de la naturaleza tienen alguna regularidad para algún orden. Y a partir de eso, fundamento todo lo que viene a continuación. Dado que existe un nivel de abstracción en el cual cada proceso que ocurre en la naturaleza resulta ser regular, sostengo la hipótesis de que nuestra intuición sobre las matemáticas emerge precisamente de aquellos fenómenos que observamos y que ocurren de forma regular. Las representaciones de estas abstracciones, mediante un lenguaje, dan origen al lenguaje de la lógica y en general a las matemáticas. Aunque estas no son objeto de la naturaleza per se, constituyen un símil de una cualidad intrínseca de la naturaleza misma, ligada a las regularidades que se presentan en las interacciones entre sus elementos. A partir de todas estas cosas es que fundamento mi postura de que la matemática posee estas dos facetas, una que es creada y otra que es descubierta, y que en realidad no son independientes entre sí, sino que se complementan. La faceta que se descubre es en realidad una parte esencial de la naturaleza, ya que para todas las interacciones que ocurren en ellas va a existir siempre alguna abstracción en algún nivel respecto a las cuales resultan ser regulares. A su vez, las regularidades son utilizadas como una fuente de inspiración para crear lenguajes formales y sistemas deductivos que nos permiten modelar dichas abstracciones. Entre las formulaciones abstractas creadas con estos lenguajes formales, existen aquellas expresiones a través de las cuales se pueden obtener, a través de reglas formales, algunas otras. Aquí es donde hablamos de la faceta creada de la matemática. Los elementos de esta faceta creada, que se abstraen de los aspectos regulares de la naturaleza, pueden ser a su vez sujetos de estudio. Y esto es lo que yo creo que es finalmente el estudio de la matemática misma en realidad. Es así como pienso, según mi opinión personal y todas esas cosas, que la matemática se puede separar en dos partes. Una que es descubierta y otra que es creada, inventada. La parte que es descubierta corresponde a una característica que es esencial de la naturaleza, mientras la que es inventada corresponde a una invención hecha a partir o tomando como inspiración las propias regularidades observadas en la naturaleza. Es así como a partir de esas regularidades creamos lenguajes que nos ayudan a entender mejor esas propias regularidades, y así ambas partes se complementan entre sí. Y bien, eso es todo lo que se me ocurrió sobre cómo responder a la pregunta de si la matemática es creada o descubierta. Eso sí, no debe considerarse bajo ningún concepto que esta respuesta que he dado es la respuesta final. La pregunta sigue siendo una pregunta abierta en el ámbito de la filosofía de la matemática. Lo que yo te he dado acá es solamente mis apreciaciones, cómo yo veo el problema. Recalco, yo no soy profesional en el área de la filosofía de las matemáticas. Sí me interesa hasta cierto punto, pero no he gastado tanto tiempo como para considerarme profesional en esto. He gastado mucho más tiempo en otras cosas. Pero igual, de todos modos, si tienes dudas, consultas, preguntas o comentarios, aprovecha de dejarlos ahí. Y si me da para hacer algún video a partir de tus preguntas, tus dudas, tus consultas, apenas tenga tiempo, apenas tenga la oportunidad, lo haré. Eso, muchachos y muchachas, espero que este video les haya servido, les haya sido enriquecedor, y muchas gracias por verme. Hasta la próxima.